Tras un tiempo, un periodo de un par de meses, sin esta cita mensual de la alcaldía, pues por motivos vacacionales y motivos festivos, reanudamos en octubre esta conversación en la alcaldía de Valdepeñas con el alcalde, tras la sesión plenaria que tuvo lugar este pasado lunes y en la que se trataron muy pocos temas, pero de verdadera trascendencia. Uno de ellos relacionado con las plantas de biogás, con los proyectos industriales de transformación de residuos animales en gas metano para inyectarlo en el gasoducto que atraviesa el término municipal. Otro, la polémica cena de homenaje a los mayores, que dio de hablar a todo el pueblo y, digamos, a toda la comarca por ese fracaso de la empresa contratada para servir ese catering. Son estos y otros asuntos que ustedes verán en los sucesivos minutos los que vamos a tratar con Jesús Martín, al cual ya saludamos. Señor alcalde, ¿qué tal? Hola, Julián, buenos días ahora y buenas tardes o noches cuando esto se emita. Saludo a tus televidentes. Hace escasamente horas el Partido Popular de Valdepeñas ha no felicitado, pero reconocido que el equipo de gobierno ha tenido reflejos a la hora de reaccionar en el ámbito de las plantas de biogás, de esos proyectos, que son 3 o 4 los que hay sobre la mesa y sobre los que está resolviendo la comunidad autónoma, que es la autoridad competente. Se ha decidido suspender la concesión de licencias urbanísticas a estos promotores, en tanto que no se introduzca en el plan de ordenación municipal las medidas correctoras que han de cumplir. Esto es un proceso largo, dilatado, intenso y complejo, pero a día de hoy, ¿qué se puede adelantar de cuáles van a ser esas posibles medidas? Si van a tener que ver solo con la distancia del casco urbano o si son otro tipo de cautelas las que tienen que adoptar. Bueno, yo le explico. Tenemos que tener una reflexión. Valdepeñas, por su actividad económica, como son las almazaras a través de los alperchines, como son las bodegas a través del orujo, como es la poda, efectivamente genera una cantidad de materia orgánica que no da ningún valor añadido, en este caso al agricultor que quema el sarmiento o a los alperchines y demás. Por lo tanto, es obvio que si creemos en una economía circular y darle valor añadido a lo que supuestamente hasta ahora no lo tenía, porque se desperdiciaba, se tiraba o se quemaba, pues es crear riqueza. Por lo tanto, este gobierno no está en contra de las plantas de biogás. Punto. Segundo, no es la primera. Valdepeñas ya tiene una planta de biogás, porque cuando hicimos la depuradora, los lodos de la depuradora están y generan un biogás y por lo tanto sabemos que funciona bien y que no genera problemas. Ahora bien, la dimensión que ha alcanzado por las subvenciones que reciben de Europa los empresarios para poner en marcha plantas de biogás no nos puede convertir a Valdepeñas en el venidor de las plantas de biogás. Todo el que quiere una planta de biogás viene aquí y la instala. Entre otras cosas porque hasta donde esta alcaldía ha llegado a tener conocimiento de cómo funcionan estas cosas, las plantas de biogás pueden ser a cielo abierto o pueden ser, como ellos llaman, en cámara cerrada. ¿Qué diferencia hay? Pues lógicamente que el transporte, que es el que lleva la materia orgánica, dependiendo de los vientos preeminentes y de las distancias que haya al casco urbano, lo puede hacer a cielo abierto, que es volcar en la planta de biogás para después generar el biogás, o tiene que entrar en una cámara cerrada, abrir el camión y volcar para evitar olores, contaminaciones de aguas, etcétera. Lógicamente, nosotros no tenemos, ni ningún ayuntamiento creo, legislado esto, porque esto ha sido un boom que ha salido en los últimos 6 meses aquí, y lo que hemos hecho ha sido, no nos oponemos al progreso y a que los agricultores y las industrias de Valdepeñas puedan tener un valor añadido sobre una materia orgánica que antes se tiraba o servía para basura, pero vamos a ver cómo hay que hacerlo. Y para eso se hace falta un estudio. Primero, ver dónde tenemos los vientos preeminentes. Segundo, ver el lugar donde se pueden ubicar las plantas. Tercero, ver la distancia a la que éstas tienen que estar del casco urbano para garantizar que haya una salubridad y no haya una molestia a la vida social de la ciudad. Cuarto, y más importante, tener un estudio, que es el que ahora mismo estamos trabajando en el pliego para encargarlo, de cuál es la cantidad de materia orgánica que genera la industria y la agricultura de Valdepeñas, para ver si hace falta una planta o 5. No que aquí venga todo el mundo, ponga una planta y luego ya vamos, porque entonces vamos mal. Y por lo tanto se trata de pararse para hacer las cosas bien, y eso es lo que hemos hecho. Esto nos va a llevar 6 meses como mínimo el estudio.
Y cuando tengamos ese estudio, pues lo incorporaremos al plan de ordenación municipal y diremos el número de plantas y la capacidad que han de tener de generar. Segundo, el lugar donde se tienen que ubicar dependiendo de los vientos preeminentes. Acuérdense ustedes, y cualquier ciudadano que nos siga, que la antigua depuradora de Valdepeñas nos traía los olores al penalti, o sea, no se podía estar. Es más, Valdepeñas ha sufrido durante años, porque entonces estaba la legislación así, y porque Valdepeñas creció hacia el norte, pero hemos estado soportando de una industria cárnica unos olores infectos en muchas ocasiones. Y eso genera una molestia, y es verdad que la ciudadanía es solidaria, la industria genera lo que genera, y ir contra eso es dejar a 200 personas en la calle, hay que escoger, pero es que en este caso, antes de escoger, se pueden hacer las cosas para no poner en riesgo ni la instalación de plantas de biogás, ni la mano de obra que las plantas de biogás generan, ni el valor añadido que genera la materia orgánica que damos, pero para eso hay que decir cuántas son, de qué capacidades y en qué lugares, y en eso estamos. Tenemos alguna información de que uno de los proyectos, que en concreto podría ser el de la producción de amoníaco, ya no tiene informe de impacto ambiental favorable porque no garantiza que es sostenible en materia de agua. ¿Hay algo, puedo confirmar ese dato? Sí, puede confirmarlo. Primero quiero decirle que, lo digo porque al ciudadano de a pie, que lo somos todos, pero en fin, el que está aquí se entera de un poquito más, ¿no? Hay cosas que la administración local, este ayuntamiento y cualquier otra puede hacer, y hay otras que no puede hacer. Nosotros no emitimos impactos medioambientales, porque el impacto medioambiental lo emite la administración competente, que es la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha. Por lo tanto, quien solvente ese dato y nos venga hecho, ahí no nos podemos oponer. Cumple la normativa, adelante. 2, la del agua está supeditada a las atribuciones y competencias que tiene la Confederación Hidrográfica del Guadiana, que es en la cuenca en la que estamos. Y por lo tanto, si las reservas de agua de boca, más la sobreexplotación que tiene el acuífero 23 dentro del término municipal de Valdepeñas, a criterio de la Confederación, el agua que demandan no se les puede otorgar, porque primero no se les puede garantizar, y lo segundo, porque primero, como digo, mantener la industria y los domicilios, pues a partir de ahí, pues ya está, no puede ser. Y efectivamente, ha habido ha habido varias ya, a lo mejor esta es la que ha saltado a la comunicación, pero la de hidroliasis creo que se llamaba, que se iba a poner en la finca de las agrupadas, tampoco tuvo el permiso pertinente y por lo tanto ahí se ha quedado. Entonces las cosas se pueden hacer donde se pueden hacer. Supongo que el que vaya a poner una planta de estas y desalinice en el Mediterráneo, pues tiene agua, porque el Mediterráneo no se agota, pero aquí que cada tanto, como usted sabe, nos vemos con el agua al cuello y nunca mejor dicho, pues lógicamente tenemos que renunciar a determinadas industrias que por la demanda que tienen de agua no se pueden instalar en la localidad. En Manzanares, en el municipio de Manzanares, el ayuntamiento se ha manifestado con un sí sin paliativos a este tipo de instalaciones. Manzanares tiene otro tipo de industria y la industria agroalimentaria no es la que tenemos aquí, pero sí que hay un pronunciamiento municipal y una aquiescencia y un apoyo a ese pronunciamiento por parte de asociaciones empresariales como la Asociación de Empresas del Polígono. Dicen que eso es un problema que hay que resolver, los residuos orgánicos. Aquí se ha optado por tener más cautela. Sí, primero es decir, obviamente todos somos conscientes de que esos residuos tienen que ir a algún lado y si además dan un valor añadido, bien sobre bien, pero tenemos que saber qué cantidad de residuos son los que generamos, que en eso estamos en el estudio, lo que le comentaba anteriormente, y cuál es el número de plantas que hacen falta para absorberlo. Y por lo tanto yo creo que aquí más vale prevenir que curar. Esto no ha estado sobre la mesa en ningún municipio hasta que Europa se ha lanzado sobre subvenciones para la generación de energía a través de determinadas plantas y por lo tanto ahora que está el problema, que no es el problema, también es la solución, pues vamos a ver cuál es la capacidad de materia orgánica o no orgánica que genera la ciudad y vamos a ver qué características le vamos a exigir a esas plantas para que no perturben la convivencia ciudadana. Por lo tanto, yo creo que pararse 6 meses, que es lo que nos va a llevar, no es tan grave. Entre otras cosas porque le diré, como bien sabe usted, que un proceso de tramitación de un tipo de planta de esta, desde que se inicia hasta que se acaba, como mínimo 2 años.
por informes medioambientales, informes de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, si está sobre el acuífero 23, si está fuera de masa, si puede haber contaminación de tierras, y por lo tanto, si esos 2 años, ahora mismo la Administración, en este caso Valdepeñas, se para 6 meses, ellos pueden seguir tramitando sus expedientes con los informes sectoriales y nosotros ya llegaremos a un punto en el que digamos, pues si usted cumple todo eso, además en Valdepeñas si quiere instalar se tiene que colocar en tal zona y sobre tal capacidad. Bueno, cambiamos radicalmente de asunto y nos vamos al 2 de septiembre, el homenaje a los mayores. Por eso dice que cambiamos radicalmente. Desde los grupos de la oposición no se aprecia que hayan hecho presa en el equipo de gobierno en este caso, y si piden más rigor, más cautelas a la hora de seleccionar una empresa que debe de llevar a cabo este tipo de servicios que se prestan en muy pocas horas y que dan poco opción, poco margen a corregir. Entonces, piden que no solo haya un criterio económico y que se ate bien los machos en el equipo de gobierno, el ayuntamiento en definitiva, a la hora de pedir solvencia profesional y acreditar que se ha hecho ya trabajo de esa magnitud para otros clientes de manera satisfactoria. Bueno, le diré que la oposición hace su trabajo, esto ha sido lo que ha sido, desafortunado, pero lo que pidió en el pleno la oposición, aunque el portavoz del equipo de gobierno, como es letrado, lo explicó con un lenguaje muy jurídico, yo se lo voy a explicar a la pata la llana. El ayuntamiento, la convocatoria que hizo del concurso para la adjudicación de la cena no la va a modificar, porque cumple estrictamente la ley. Y esto es como el torero, hasta que no lo ves torear, pues no sabes cómo sale. Es decir, ¿se piden las garantías de solvencia económica? Se piden. ¿Se pide la acreditación de haber hecho eventos similares a los que se hicieron aquí? Se pide. ¿Se pide una puntuación sobre la calidad del producto que presentan? Se pide. ¿Se pide, por ejemplo, que el vino sea de denominación de origen por aquello de poner en valor lo nuestro? Se pide. Ahora bien, se ha adjudicado todo eso, la empresa falta al contrato, que es lo que aquí ha pasado, porque, por ejemplo, el vino era de Valdepeñas, pero todo de DO, y lo que pedíamos era DO. De tener DO a no tener DO, el vino vale más o vale menos, ¿no? Pues eso es un incumplimiento flagrante. Segundo, quiero hacer una reflexión en la que no he querido entrar hasta ahora. Cuando yo dije en aquel momento, porque no quedaba otra, y además era de justicia, que el año que viene esa cena iba a ser gratis porque estaba por pagar, visto cómo había dado, era para buscar una solución rápida y no generarle problemas al usuario. Es verdad que desde la oposición es porque le devuelvan el dinero. Bueno, pues muy bien, vamos a intentarlo hacer, pero como dije en el pleno, de las 1000 personas que asistieron a la cena, 500 han solicitado la devolución de los 15 euros. Y eso no depende del alcalde o de usted si el alcalde fuera, de decir, venga, no, eso lleva un informe jurídico porque es devolver un dinero. Y el informe jurídico es que usted tiene que acreditar que usted no recibió la cena. Y eso es muy difícil de demostrar. Eso es imposible. Bueno, es muy difícil, imposible no. Imposible no, porque en el primer plato cuando vimos que a un 10% no les había llegado el marisco, fui yo el que pedí, apúntense ustedes, que vamos a dar fe de que eso lo tienen. Pero luego vino el segundo plato. Y es que a muchos no les llegó la carrillada o la caldereta, ¿no? Bajo cero. O le llegó bajo cero. Y entonces hay que discernir quién no ha recibido nada más que caldereta, quién no ha recibido nada más que marisco y cuál es la indemnización a devolver. Eso, además de la congestión que ha creado en la Administración, que vamos a hacer el trabajo, ya hemos ido avisando a las personas mayores que lo han pedido, que nos puede llevar 6 meses, hay que acreditarlo. Y muchos de los que lo han pedido no lo van a poder acreditar, porque a lo mejor llevan de testigo a un vecino que también está pidiendo lo mismo y puede haber una convivencia. Y eso legalmente elegible, pues no prueba nada, ¿no? Dicho esto, quien lo pueda demostrar, que será un porcentaje alto por aquella lista primero que hicimos para tener el dinero, y yo espero, ahí ya los servicios jurídicos, la política no puede entrar, y todos aquellos, sean 1 o 100, que no se les devuelva porque no lo puede acreditar, el año que viene cenarán gratis. De una u otra manera van a recuperar su dinero porque el servicio no se prestó como se debe prestar. Esa es la parte de cara al ciudadano. Y la parte de cara a la empresa, ya como se notificó en el Pleno, al día siguiente de los hechos, salió un decreto de alcaldía requiriendo a la empresa, de hecho no se ha pagado todavía la cena, ¿no?
y se ha elaborado ya el informe y ahora la empresa tiene que dar alegaciones de usted no sirvió el vino que se pedía, no tenía el número de camareros que dijo que iba a poner, faltó materia prima, hemos ido, por ejemplo, el fotocall que pusimos tenía que estar toda la noche y estuvo solo 2 horas, y sobre esas alegaciones ahora veremos en cuánto se penaliza la adjudicación del contrato. Esa es la ley. Vivir en un estado garantista del que yo me alegro, porque prefiero un culpable en la calle que un inocente en la cárcel, por decirlo de una manera maximalista, pues es el estado de derecho, y tanto facturar o indemnizarnos a la empresa nos va a llevar 5 o 6 meses, y poder devolver el dinero pues nos va a llevar como mínimo entre 3 y 6 meses. Pero ya está, ha sido un incidente en el que lógicamente una empresa no ha cumplido de acuerdo a lo... Es más, si no hubiéramos hecho bien las cosas, no podríamos ahora haberle pedido a la empresa una indemnización por daños y perjuicios. Lo hemos hecho perfectamente, así que el año que viene el pliego pues será el mismo, porque es el pliego de la Ley de Contratos del Estado. Y cuando Unidas por Valdepeñas, que yo no quise entrar más en la polémica, en su discurso dijo aquello de otra vez, bueno, eso tenía una respuesta. Usted está en el gobierno, ellos forman parte de Sumar, cambien la legislación y los ayuntamientos podemos hacer mejor las cosas. Pero no le pide usted al alcalde de Valdepeñas que ni que incumpla la ley ni que deje de cumplirla. Otra cosa es que a usted la ley le parezca que no está ajustada a todos los requerimientos. Pues cambie usted la ley en el Congreso de los Diputados y nosotros cumpliremos la ley. No nos vamos de este punto, pero sí que regresamos al Pleno, porque el momento controvertido, fue la moción que, aprovechando este mismo asunto, presentó el concejal independiente, el concejal no adscrito, reclamando que sea un evento totalmente gratuito para los beneficiarios y de manera ya consolidada, pero que no costen los presupuestos. Circunstancia que usted, obviamente, aprovecho para decir que no es un gasto que no se pueda prever con meses de antelación de un año para otro, que urgente lo va a ser siempre y necesario también, con lo cual tiene que ir en las cuentas. Así las cosas, el concejal no adscrito a declaraciones posteriores, por la materia de Valdepeñas, pues ha sostenido que sí que hay resquicio legal y posibilidad económica de que no conste ese gasto en las cuentas municipales. Yo no sé en qué posición está el equipo de gobierno y la alcaldía. Lo primero que le tengo que decir, como se lo dijo en el Pleno, no me importa que no esté aquí presente para que se pueda defender, es un demagogo. El señor Cándido Cimarrón es un demagogo. Cuando él dice que hay resquicios, que diga cuáles. Y cuando un político dice hay resquicios, ya está bordeando la ley. No, los resquicios es palabra mía. Ya, pues se lo digo yo, sea suyo o sea de él, cuando uno dice va a haber un resquicio, ya estás en el filo de la ley. Y por lo tanto, yo creo que, como lo dije en el Pleno, y perdón por plagiarme, yo creo que don Cándido Cimarrón toma por imbéciles a los mayores. Es decir, los mayores parece ser, es un pecado en el que no pocas veces hemos podido caer, de que como son mayores no se enteran, de que ellos no saben de esto. Mayores saben más que usted que yo de aquí a Lima. O sea, esto es así. Y por lo tanto, cuando el señor Cándido Cimarrón, al albur de la polémica, viene a decir que la cena de los mayores se dé gratis, el señor Cándido Cimarrón sabe, no digo que debe saber, es que sabe, porque además es gestor, aunque no haya estado en lo público, que eso necesita un informe jurídico de la Administración que escapa al criterio político, que nos diga si el dinero público se puede regalar, entre comillas, con cenas con un carácter privativo y lúdico a un determinado número de ciudadanos, que no es a todos, porque no estamos aquí hablando de dar una cena a toda Valdepeñas, sino a un sector de Valdepeñas. Así que la primera en la frente. Ahí él lo sabe, lo calla y va al orden con la malla, porque supongo que querrá volver a ser concejal, está en su derecho, y piensa que con eso los mayores le van a apoyar, cuando los mayores, si yo lo fuera, diría, se está usted burlando de mí, ¿no? Bien. Segundo, eso como una incorporación de crédito sobreviene sobre aquello que no está en los presupuestos, y declarada la urgencia y la necesidad se incorpora el crédito. Una cena de mayores que viene haciéndose 30 años no es una improvisación. O figura en los presupuestos o usted no la puede incorporar con un remanente de tesorería, porque es totalmente previsible y además no es urgente, en la medida que usted ya sabe que se va a celebrar cada año.
Así es que si el señor Cándido Simarro quiere dejar de hacer demagogia y de burlarse de las personas mayores de Valdepeñas y del presidente de la corporación que soy yo, lo que tiene que hacer es ir a los presupuestos, poner la partida y votar los presupuestos. Porque si no está haciendo demagogia. Así es que bueno, nosotros vamos a intentar hacer nuestros deberes. Y además el señor don Cándido Simarro no dice verdad, porque en el Pleno, cuando yo listé a, oiga, le hemos invitado a que estamos trabajando en los presupuestos, a que nos dé propuestas, y usted no ha traído ninguna. Dice, no, a mí no me han llamado. Miente. La señora concejal teniente de alcalde se ha puesto en comunicación con él 3 veces. Y en una de ellas le dijo, la última, ahora te llamo, y todavía estamos esperando y han pasado un mes. Así es que esta manera burda de hacer política de trazo grueso, no sé si tendrá algún resultado en el electorado, pero yo creo que eso se vuelve contra quien lo propone, porque al final el ciudadano dice, oye, si quieres de verdad hacer las cosas bien, hazlas como hay que hacerlas y no aprovechar que el PSOE pasa por Valladolid y ahora digo tal. Dicho sobre todo esto, no sé el tiempo que tenemos, habría que hacer una reflexión. La cena de los mayores fue totalmente gratis al principio y a los pocos años los mismos mayores vinieron al ayuntamiento a pedir que se regulara con un precio que empezó de 3 euros. ¿Por qué? Pues porque como vivimos en un estado libre, que es España, la cena de los mayores resulta que el 15 o el 20% eran mayores no valdepeñeros que venían a cenar gratis. Y como tampoco había capacidad para dar más de los 1.500 menús, resulta que se nos quedaban mayores de Valdepeñas fuera cuando se cubría el cupo, mientras nos venían a lo mejor 500 de fuera, que ni pagan impuestos ni viven aquí, a cenar gratis. Y no se les podía excluir. Y no se les podía excluir constitucionalmente, porque todos somos iguales. Usted es español en Valdepeñas y en Cataluña, aunque al señor Mar no le guste. Entonces se empezó a regular así. Luego, la cena de mayores, que quedaba solo en la cena de mayores, pidió unos anexos, ¿no? Y es que aquí se empezó sirviendo una cena fría y luego ya pasó a caliente. Pasó después de estar en un plato de plástico a ser un plato real de porcelana, de tener cubiertos de plástico a tener cubiertos y servilletas, a tener un vino que era el que nos regalaban, a que fuera un vino de calidad con denominación de origen. Y todo eso, esta administración, conmigo, mis predecesores, se ha ido pactando con los mayores. Y los mayores tienen más sentido común que la demagogia del señor Simarro. Es más, luego después pidieron una orquesta, que era una orquestita. Y luego ya querían una orquesta, que estaban en su derecho, mucho mejor. Y todo eso lo hemos ido pactando, compartiendo los costos. De hecho, el ayuntamiento abona el 50% de lo que es el plato, pero después la logística, los añadidos, el concierto lo pagamos íntegramente, al 100%. Y eso los mayores lo saben. Así es que el intento, que no es intento, yo le admití la moción, porque mire, no estaba por crear polémica y porque sería muy difícil de explicar en aquel momento por qué no íbamos a apoyar aquello. Y bueno, yo lo apoyo, pero esto que aprobamos, si en los presupuestos don Cándido Simarro no apoya los presupuestos, que sepa que se está burlando de los mayores y de la administración. No nos extenderemos más sobre este asunto porque hay uno posterior que me interesa más, pero un 30% de la población de Valdepeñas tiene más de 65 años. Sí, sí, sí. No habría espacio posible, a menos que no sea hay, campo abierto, no lo hay, para poder llevar algo. No lo hay, ya se lo digo yo. A menos que se establezca algún filtro, quién sí, quién no. Nosotros tenemos 6.800 personas en Valdepeñas mayores de 65 años, que serían quienes tendrían acceso. A eso después, también a solicitud del hogar de mayores, se incorporó las personas que no teniendo 65 años tuvieran una jubilación anticipada. ¿Son pensionistas? ¿Sí? O al mismo tiempo que hubieran tenido una incapacidad laboral que pasan a ser el régimen de pensionistas. Con lo cual estamos hablando de 7.000 personas. No hay ninguna empresa en la comarca que sea capaz de dar una cena para 7.000 personas. No la hay.
Así que eso hay que regularlo. Podemos hacer que la aportación del mayor sea más o menos. Podemos compensarle en que el concierto, en vez de ser una orquesta del 1, sea una orquesta del 10, o que venga un cantante que a ellos les gusta, que en algunas ocasiones lo hemos contratado, pues son ellos los que nos han pedido, por ejemplo, en música española, y hemos contratado al artista Rock, pero lo demás es hacer demagogia, es querer pegar tiros al aire y es querer una foto que en el fondo no sirve para nada porque no beneficia a los mayores. Estamos en el mes de octubre y eso en el calendario político es sinónimo de negociación presupuestaria y más en una legislatura en la que no hay mayorías absolutas. Vox ya ha avanzado que no negocian, que no van a hacer ninguna enmienda, que van a votar en contra porque ellos perseguirán una brutal bajada de impuestos, no dice nada de un brutal recorte de gastos y que para eso, porque esa brutal bajada de impuestos el PSOE no la va a aceptar. Unidas por Valdepeñas ya han hecho también declaraciones en el sentido de cuáles serían sus bases y algunas de ellas ya el Partido Socialista en veces anteriores pues no ha transigido. Con el Partido Popular es imposible. ¿Qué nos queda? Cándido Simarro de nuevo. Bueno, mire usted, estamos ya a 1 año y medio de las elecciones, por lo tanto, la política, que yo creo que el ciudadano de a pie, mi madre si viviera o la suya, esto se le escapa. Quiero decir, la política cree que bloqueando o intentando bloquear al gobierno sin presupuestos se van a conseguir votos, cuando en realidad lo que se le está haciendo es un daño colateral a la ciudadanía en cuanto a la gestión, que es más ralentizada, pero no que se pierda. A 1 año y medio ya han posicionado todos los partidos, ¿no? No voy a reiterar lo que usted ha dicho. Por lo tanto, huelga. Nosotros vamos a hacer nuestros deberes y vamos a presentar los presupuestos. Y si nos aprueban, pues los prorrogaremos. Pero claro, fíjese usted qué discurso, ¿no? Aquí todo el mundo quiere que bajemos impuestos, ¿vale? Si yo no digo que no, pero me tienen que decir qué servicios quieren que dejemos. Claro. Porque si no está usted haciendo demagogia. Oiga, yo no apoyo los presupuestos porque el gobierno no quiere bajar los impuestos. No, yo los bajo. ¿Cuánto hay que bajar? El ayuntamiento recauda vía tasas, precios públicos, ICIO y demás, sin tener en cuenta la participación de tributos del Estado que va por lo suyo, nosotros ingresamos una media en torno a 5 millones de euros. Esos 5 millones de euros abastecen mantener la escuela de música, tener una programación cultural, tener unas actividades deportivas, tener una guardería infantil que no es nuestra competencia, prestar los servicios de jardinería y medio ambiente, organizar las fiestas de septiembre y la cena de mayores. Esto es así. ¿Usted quiere que bajemos eso? Diga usted que quitamos. Porque si no dice usted que quitamos, usted no está diciendo nada más que haciendo demagogia. Quizá lo más sórdido ha sido lo de Vox. No vamos a presentar propuestas porque no nos las van a aceptar. Pues oye, en el primer presupuesto pidieron que quitáramos las plusvalías y las quitamos. Véngase usted y hable. O sea, ya de entrada sabe lo que no le voy a aceptar. Luego, Unidas por Valdepeñas está en el discurso lo mismo, ¿no? Bajar impuestos, hacer más actividades, pero no dice cómo las pagamos. Y claro, el discurso de para eso está el gobierno, ¿no? El gobierno está para ingresar y para gastar con rigor. Entonces, si usted quiere poner cine de verano, que me parece bien, y el cine de verano nos va a costar, por poner un ejemplo, 20.000 euros, dígame usted, una de dos, o qué impuestos subo, o si voy a cobrar entrada para recuperar el dinero, o quiere usted que quitemos un día de las fiestas de septiembre para dar cine en verano. Son propuestas, siéntate y las hablamos. Pero venir a quiero esto y no decir qué es lo que hay que quitar o qué es lo que hay que subir, pues eso, pan y agua, sopa vuelta. El PP, como sabe, lleva 3 años que ni se sienta. Ha sido convocado en 3 ocasiones y ni se ha presentado. Por lo tanto, igual. Y don Cándido Simarro, pues a ver con la cena de mayores, que va a ir en los presupuestos que presentemos, a ver si los apoya o no. Pues si no los apoya, prorrogaremos los presupuestos. El señor Rajoy gobernó este país 5 años con presupuestos prorrogados. Y Pedro Sánchez lleva 3. Así es que si se puede gobernar un país durante 5 años con unos presupuestos prorrogados, de 5 años atrás, digo yo que Valdepeñas se va a poder gobernar con unos presupuestos prorrogados de solo 1 año.
Nosotros vamos a hacer los deberes sobre las necesidades reales que hoy el municipio a nuestro criterio necesita. Si ellos quieren hacer enmiendas, serán bienvenidas, pero que sean enmiendas con rigor. Y si se han instalado en el 2 de entrada, como ya hemos visto por sus manifestaciones públicas, pues que los ciudadanos juzguen quién es el que está trabajando en el día a día por el bien de la ciudad y quién desde la oposición está trabajando para la contra, poniendo palos en la rueda. Los telespectadores esta vez sí han seguido al pleno o esta vez sí están al tanto de lo que se ha tratado y de lo que hay en la calle y de lo que está dentro del ayuntamiento. ¿Qué quiere decir esto? Porque vamos a volver a machacar en el mismo clavo en los minutos sucesivos. Leo literal. Bueno, tengo que decir que dos de los asuntos que se tratan han motivado pues en torno a unas 15 preguntas. Yo les he seleccionado una por cada uno. Gracias. Pero todas van al mismo lado. Dice, señor alcalde, visto lo que ocurrió en el auditorio Inés Ibáñez, donde un concejal de Izquierda Unida celebró una fiesta privada previa a su boda, ¿han previsto regular los usos posibles de ese edificio municipal? ¿Podemos los demás vecinos hacer lo mismo en ese sitio casi gratis y ahorrarnos un local de eventos privado? Bueno, lo primero que les diré, lo vamos a regular, aunque no hace falta, porque ya está regulado por ley. Bueno, al Lord Agualamar no puede. O sea, un espacio cultural, e incluso por respeto a la memoria que fue iglesia y posible sinagoga, no está para hacer litronas, que es lo que hizo el señor Parrilla en su despedida de soltero. Y por lo tanto, es más, lo pudo hacer porque nos engañó. Y es más, nos engañó no él, utilizó a su hoy esposa. Porque claro, a él políticamente hubiera podido caer hasta en un caso de malversación, que es hacer un uso privativo de un bien público. No, él utilizó además a su compañera. Bien, sobre eso se ha abierto un expediente informativo que devengará después en un expediente sancionador con la multa que corresponda y punto. Por lo tanto, el ciudadano que la pida, si la pide para hacer una despedida de boda, se le va a denegar por un tema que ahora le voy a explicar, aunque no esté regulado en la ordenanza. Lo que no puede hacer es lo que hizo él, pedir para dar un concierto y convertir eso en lo que lo hizo, que ahí están las imágenes y ahí nos quedamos. ¿Hace falta regularlo en la normativa, en la ordenanza? Hombre, pues de cara al ciudadano de calle, usted y yo, posiblemente sí, porque usted y yo, ciudadano de calle, no tenemos por qué conocer la ley. Pero una ordenanza es un reglamento de orden jurídico menor que está supeditado a una legislación de orden jurídico mayor. Y ya dice la ley que los corporativos o los ciudadanos, en el desarrollo de sus demandas, ni pueden sacar un ánimo de lucro sobre lo público, ni pueden hacer uso del patrimonio para un bien privativo. Eso el ciudadano de a pie, a lo mejor hay que ponérselo en la ordenanza, porque lee la ordenanza nada más. Pero en el caso del señor de Unidas por Valdepeñas, señor Parrilla, él sí conoce la ley. Luego él sabía que estaba engañando a la administración, burlando la buena fe de la administración y cometiendo una ilegalidad. Y para que no repercutiera en él, porque él sí conoce la ley, lo hizo y lo solicitó en un documento en el que pedía hacer un concierto a través de su hoy esposa. Por lo tanto, obviamente, este muchacho, como dicho en un argot de la calle, o se le ha ido la pinza, o se ha pensado que como él, y perdón, ya sé que esto sí es demagogia, pero lo voy a decir demagógicamente, como él defiende tanto el comunismo, pensará que lo que hay en el pueblo es de todos, y de él el primero porque es concejal. Bien, volvemos a otro tema que ya hemos tratado, pero la formulación de la pregunta tiene su aquel. Con las plantas de producción de biogás parece que ocurre igual que con el tema de las tierras raras. No hay una posición política clara. ¿Va a permitir el ayuntamiento que vengan empresas a crear malos olores en Valdepeñas? ¿Hay algún proyecto de llegada de granja porcina intensiva? Por otro lado, ¿qué se hace actualmente para eliminar esos desechos animales? Pues yo le digo, lo de la esta porcina en Valdepeñas y en la comarca, ni la hay ni dudo que la pueda haber, porque no hay agua. Y por lo tanto la demanda de agua que tiene una granja de extensión porcina sería imposible
que se instalara en Valdepeñas porque falta el recurso principal, porque es que los cochinos, además de tener bonitos hasta los andares, beben agua, y como aquí no hay agua, ni siquiera para nosotros, pues no va a haber para los cochinos. Así que la primera en la frente. La segunda, yo no soy nada ambiguo, yo he dicho que estoy de acuerdo a darle un valor añadido a toda materia orgánica que haya que reciclar en la ciudad para enriquecer al agricultor y a la industria, pero que ese enriquecimiento tiene que venir sin molestar al conjunto de la ciudadanía, y para eso hemos parado las licencias hasta que tengamos el conocimiento de cuántas hay que poner, cómo han de ser y dónde han de ser. A partir de ahí, y como he dicho, ya hay una. ¿Está usted de acuerdo con el biogás? Estoy de acuerdo con el biogás. Estoy de acuerdo con el biogás de lo que necesite, no de que aquí venga, como le digo metafóricamente, a que esto sea el venidor de las plantas de biogás y nos traigan camiones de purines de no sé dónde. No, pues eso es lo que vamos a regular. Vamos a darle un valor añadido a nuestra ciudad, vamos a darle un valor añadido con mayor ingresos de lo que antes se tiraba como basura, que ahora genere un beneficio que repercuta en el agricultor en la parte que le toque y en las industrias vitivinícolas o en las almazaras en lo que le toque, y al mismo tiempo a generar nuevas actividades económicas que a su vez generan puestos de trabajo. Y otro asunto que traía un tropel de preguntas, he elegido una. Hola, don Jesús. Lo de la cena de los mayores fue algo difícil de entender. ¿Cómo es que no la hizo el restaurante de todos los años? ¿Por qué se cambia lo que funciona bien y se le da el servicio a una empresa que no se sabe cómo va a cumplir? Pues lleva toda la razón, pero claro, él no tiene por qué saber lo que vamos a hablar en un momento, no sé si es hombre o mujer, y es que a partir de una determinada cantidad, esto es superior a 14.000 euros, los ayuntamientos, también tiene que cumplir la ley, y es que tienen que sacar a concurso público el servicio que piden. Nosotros hemos hecho lo que todos los años, pedir lo que queríamos, una cena para 1.000 o 2.000 personas, que tuvieran tal, que fueran platos no sé dónde, que hubiera tantos camareros, que hubiera vino de DO, que hubiera un fotocall, y ahí el que más barato lo da, pues es el que se lo lleva. Y es verdad que los hermanos Huertas han hecho un servicio espectacular y lo seguirán haciendo y han demostrado su profesionalidad, pero cuando se presentaron este año bajaron 100 euros, 100 euros. Es decir, quien ha ganado ha ido 100 euros más bajo en el precio de lo que hicieron los Huertas. Los Huertas no podrían bajar, están en su derecho, y dijeron, yo voy a cobrar tanto. Y hubo una empresa que dijo, yo cobro tanto menos 100 euros. Y por ley hay que adjudicárselo. Lógicamente, ojalá y yo pudiera contratar eso a dedo, yo y cualquier alcalde o alcaldesa, porque aquí esto no es Nueva York. Es verdad que la ley está hecha pues para las grandes empresas, las grandes concursos. Es que la misma ley de contratos para hacer una autovía, que son 1.000 millones de euros, o para hacer un tramo de AVE, que no sé en cuántos millones de euros, es lo mismo que hay que utilizar para una cena, que vale 30.000 euros, pero esa es la ley. Y es verdad que a lo mejor hace falta flexibilidad, porque esto no es Nueva York, sabemos quién lo hace, quién lo demuestra, y se pudiera dar en una negociación entre usted y yo, pero no podemos. Terminamos. Solo le pido unas palabras finales para hacer un comentario ya, se suele decir a todo lo pasado, sobre esa postulación del Instituto Gregorio Prieto para incorporarse a la Red Nacional de Centros de Excelencia en Formación Profesional. Mire, yo me emocioné y lo vi por casualidad cuando hace 2 fines de semana, creo, un informe semanal de la televisión española, con la difusión que tiene, cogió el Instituto Gregorio Prieto como referencia en toda España de la educación dual. Están haciendo un trabajo espectacular. Y lógicamente yo creo que lo que solicitan no es que lo tengan que solicitar, es que se lo tengan que haber dado sin solicitarlo. Es verdad que la tramitación administrativa lleva estas solicitudes y nosotros con mucho gusto lo hemos apoyado, además por unanimidad, ¿no? Pero en este caso no es porque sean de los nuestros o queramos ponernos un galón, es que han demostrado que se lo merecen. Dentro de un mes volveremos a tener esta entrevista tras el Pleno, y yo le pregunto, ¿en esta entrevista dentro de un mes hablaremos del debate presupuestario que se ha producido o habrá que esperar a diciembre? Hablaremos, sí. Bueno, muchas gracias.